El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano a aquel que está a tu lado, decirle Dios te bendiga. Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Sabes que en un momento los discípulos tenían un conflicto entre ellos. Y tenían un conflicto en su mente. Y sabes que muchas veces que las personas que desatan contiendas y conflictos entre los que le rodean son porque primero los conflictos se han desatado en sus propias vidas. Y luego lo transmiten a los demás. Es como la enfermedad. Hay veces que uno tiene una enfermedad, está en un ambiente cerrado y seguramente te contagia. Tarde o temprano te termina contagiando. Pero la Escritura dice que los discípulos tenían un problema, ellos tenían un inconveniente. Dice la Biblia que entre ellos comenzaron a disputar a ver quién era mayor, quién era más importante. Y dice que se decían a unos a los otros, bueno, a mí se me hace que el Señor me aprecia más a mí, y yo soy más inteligente, y yo sé más de la palabra. Y vas a saber cuántos otros aspectos disputaban en la vida. La Biblia dice que el Señor en un momento escucha acerca de esto y los llama, porque estaban equivocando el camino. ¿Sabes? Parece como si esto fuese un juego o un juego de niños, pero ciertamente ocurrió en la vida real. En la Biblia dice entonces que ellos estaban perdiendo el tiempo, tenían al Señor Jesús ahí al lado. Sin embargo, se metieron en discordias, en discusiones, en disensiones. Sabes que en estos días hay creyentes que están de la misma manera. Iglesias completas en que uno quiere el puesto del otro y el otro considera que es más espiritual porque sabe más de la palabra. Y el otro porque ora más. Y el otro porque ayuna más. Y hacen competencia a ver quién es más espiritual. De una u otra manera, en una forma consciente o tal vez aún inconsciente, están como compitiendo. La Escritura dice que entonces el Señor los llama. Y lo cuenta así. El libro de San Mateo en el capítulo 18. Versículo 2. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? ¡Aleluya! Dios es un Dios de vivos, dice la Biblia. Santo es el nombre de Dios. Dice la Escritura, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta la eternidad. Que suba tu alabanza y tu adoración. Aleluya. Digno es Él. Sabes que estos son días históricos, días de bendición, tiempos de fe y tiempos de esperanza. ¿Sabes cuántas personas desearían estar aquí en este lugar hoy, escuchando palabra de Dios, gozándose en la presencia del Señor, y no puede? Aún en estos días estarán, seguramente en una semana más, estarán de camino un hermano que viene desde los Estados Unidos para aquí, en donde estábamos trabajando juntos hace un tiempo. Uno de los pastores viene y dice que un hermanito de nuestra iglesia allá, dice: yo quiero ir allá, quiero ir a donde están todos, de donde salen las predicaciones, donde están todos los hermanos, donde nació esta obra. Así que seguramente en un par de semanas estarán viniendo no solamente este pastor, sino trae a uno que quiere venir desde tierras lejanas, quiere venir a estar aquí. Y tal vez vos estás aquí cerquita y no puedes dar el paso de fe, te cuesta. Algunos se quedan escuchando el mensaje por la radio. Cierto día llamo por teléfono, estaba hablando con cierto pastor de la ciudad de Buenos Aires. Y ellos pasaban los mensajes ahí en una radio, y de repente llama una mujer y dice: ¿dónde está el tal pastor Cortés? Y dice: no, pero ¿es usted? No, le dice él. Pero y quiero hablar con él. No, es que no va a poder hablar con él. Pero dígame dónde lo puede encontrar. No, no lo va a poder encontrar acá cerca. Pero ¿por qué? Y bueno, finalmente el hermano le dice: el asunto es que está en Estados Unidos, está lejos. Y la hermana se puso mal. Se puso mal a tal punto que le comenzó a decir
al pastor, pero ¿cómo se fue tan lejos? Dice, que no hay necesidad acá en Argentina, que se tuvo que ir tan lejos, que no hay luchas aquí en este país. ¿Cómo no sabe que necesitamos una palabra de fe? ¿Cómo no sabe que necesitamos que alguien nos declare la palabra de Dios? Cuando me contaba este pastor, yo decía, bueno, Señor, no puedo estar en todas partes a la vez. Pero bueno, era tu tiempo. Ahora es el tiempo de la bendición aquí. Y sos participante. Yo aún he podido ver a niños que estaban conmigo cuando eran pequeños y hoy ya están grandes y otros tienen hijos. Y ellos se lucharon, se apartaron. Dios los bendijo, se volvieron a golpear, se fueron, volvieron. Y así en sus luchas, y así en su crecimiento, en el vaivén de su estado emocional. Sin embargo, ellos se iban, volvían, el diablo luchaba, pero volvían otra vez, y aquí estábamos. Y hace un tiempo me encontré con algunos y dicen, bueno, pastor, aquí nos volvemos a encontrar. Claro que nos volvemos a encontrar, porque son tiempos de bendición. La Escritura dice que serán como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará el fruto a su tiempo. Tal vez hay tiempos de lucha, hay tiempos de prueba, pero vas a dar fruto al tiempo del Señor, al tiempo de Dios. Y si estos son tiempos de bendición, es para poder escuchar y aprender la palabra de Dios. Sabes que el Señor trajo a un niño y le dijo, el que no fuere como niño no puede entrar al reino de Dios. Yo muchos años leía esta palabra y yo decía, bueno, ¿cómo como un niño? Como un niño que es inocente, como un niño que puede perdonar. El niño se pelea y enseguida al instante el niño se vuelve a reconciliar y están jugando otra vez. En un momento dice, no soy más tu amigo, y a los 10 minutos están otra vez jugando. En cambio, el que ya es grande dice, no soy más tu amigo, y pueden pasar 20 años y no soy más tu amigo. Y sabes que las cosas de los niños son simples. El pensamiento del niño es simple. Y yo siempre entendí esta palabra así. Y claro que es cierta. Es parte cierta. Pero cierto día Dios me mostró otro aspecto de esta palabra, que es el que hoy quiero compartir contigo. No solamente que tenemos que ser inocentes para lo malo, porque la Biblia dice, no seáis como niños en vuestra forma de pensar. Sean como niños para la malicia, pero no para la forma de pensar. Sean como niños para enfrentar lo malo, para poder perdonar, para poder encarar la vida. El niño tal vez se pelea y enseguida llora un poco, derrama lágrimas y al instante otra vez tiene el ánimo de seguir adelante. En cambio, el que es maduro ya derrama lágrimas y al otro día no se olvida de las lágrimas que derramó ayer, y al mes que viene no se olvida de las lágrimas que derramó los meses anteriores y los años que pasaron. Y sabes que eso se va acumulando como una tristeza en tu corazón, como una amargura, como una raíz que va creciendo y va contaminando todo tu ser. Por eso la Biblia dice que el Señor trajo un niño y le dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer las cosas más simples. ¿Cómo que se van a poner a pelear? Él les dijo, el que no sea como un niño no entrará, no podrá ver el reino de Dios, no entrará al reino de Dios. Pero la verdad es que ellos sí se estaban comportando como niños, ¿o no? Claro que se estaban comportando como niños, que yo soy mejor que vos, que a mí me quiere más el Señor, que yo soy más útil, que soy más inteligente, que predico más, que gano más personas para Cristo, que oro más, que ayuno, que tengo una iglesia más grande que la tuya. Ese era el comentario de ellos. Claro que se estaban comportando como niños. Y el Señor trajo un niño y le dijo, el que no sea como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Y ellos decían, la verdad es que nosotros somos como chicos. Así como dicen por ahí, se pelean como chicos. Así matrimonios que se pelean como niños. Pero luego no tienen la capacidad de poder dejar todas las discusiones y los tragos amargos atrás como lo hace un niño. Yo durante muchos años entendí esta palabra así, y era una parte cierta, pero había otra parte que no la entendía, que Dios todavía no me la había enseñado, que Dios todavía no me la había revelado. Dice que el Señor puso entonces a un niño y dijo, el que no sea como un niño no podrá ver el reino de Dios. Y cierto día el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes cuál es la característica más importante del niño? Yo decía la inocencia, porque es lo que siempre aprendí. Claro que es importante. El poder perdonar, el poder olvidar.
el no tomar las cosas demasiado a pecho, muy en serio. El niño olvida rápido, el poder olvidar rápido. Pero en un momento el Espíritu Santo me dijo, una de las cualidades más importantes del niño es que el niño está en constante aprendizaje. Siempre está aprendiendo. Y eso es lo que tienen que tener. La capacidad de aprender. Ser como niños. Cuando uno ya es grande, ya no aprende más, ya no crece más. Ya llega un momento en que ya no crece más. Pero el niño sigue creciendo. El niño se acuesta, duerme, se levanta el otro día y no sabe cómo. La mamá lo mira y dice, para mí está igual. Y viene alguien de afuera y dice, ¿cómo creció? Crece en todo momento, no para de crecer. Y siempre está avanzando en su crecimiento. ¿Sabes que el Señor puso a un niño y le dijo, si no son como niños no podrán entrar al reino de Dios? Ellos tenían mucho que aprender. No tenían que ser como niños en lo malo, tenían que ser como niños y tomar las cualidades del niño. Y una de las cualidades más importantes era que ellos estaban aprendiendo constantemente. Cuando alguien viene a los caminos de Dios, si no tiene la capacidad de aprendizaje, fracasa. Fracasa. Puede estar años en la iglesia. Si no tiene capacidad de aprender, queda en el camino. Yo hablé con personas grandes, creyentes incluso, que habían perdido la capacidad de aprender. Se estaban viejos. Uno puede estar viejo por fuera, pero el asunto es cuando te envejeces por dentro, cuando pensás que ya te las sabes todas, cuando pensás que nadie va a cambiar tu carácter, entonces quiere decir que ya te formaste. Tu carácter está formado. Nadie te lo va a cambiar. Y si se formó para mal, desgracia para ti será. Pero si tu carácter está malo, si tu ánimo está malo, pero decís, pero Dios me va a cambiar, pero aún estoy creciendo, pero aún me estoy desarrollando, aún estoy aprendiendo. La Biblia dice, enséñame, oh Señor, lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más, Señor. Voy a aprender, voy a crecer. Aleluya. Digno es el Señor. Si no creces, entonces te estancas. Y cuando te estancas, luego te mueres. Si no tienes la capacidad de aprender. La Biblia dice que el Señor entonces dice, no obstante Dios, dice el Señor, no obstante, yo mismo tomaba a Efraín de sus brazos y le cuidaba y le guiaba y no conoció que yo le cuidaba. Dios da esa declaración, dice que Dios le ayudó a Efraín. No obstante, yo mismo, dice el Señor, tomaba a Efraín de sus brazos y le guiaba para un lugar y para otro. Pero él nunca conoció, nunca se dio cuenta que yo lo cuidaba. ¿Sabes que una vez, después de muchos años, yo volví a la tierra donde nací? Y mi mamá me lleva a una casa y me dice, te quiero presentar aquí a esta señora. Y yo la saludo y me dice, ¿sabes quién es ella? ¿Qué iba a saber yo? Después de tantos años. Me dice, ella es la que te cuidaba cuando vos eras chiquitito. Yo la miraba y para mí era una extraña. Tal vez esta mujer se habrá sentido mal porque yo no la conocía. Claro que no la conocía. Porque cuando ella me cuidaba yo era pequeño. Dice, ella te llevaba al baño, vos le pedías tal cosa, le pedías tal otra, te daba con todos los gustos. Dice, ella te cuidaba. Pero yo no conocía. Y nunca conocí que ella me cuidaba. Era demasiado pequeño. No me daba cuenta. Y sabes, cuando uno es demasiado pequeño, no se da cuenta de lo que Dios hace por tu vida. Y luego tienes que empezar a aprender. Y es en ese periodo en que puedes conocer a tu Dios. Cuando comienzas a aprender, no cuando vienes a una iglesia por primera vez. Luego tienes que empezar a aprender los rudimentos de la fe. Tienes que empezar a aprender los primeros pasos de la fe. Aprender a vivir en comunión. Aprender a vivir en victoria. La victoria no es algo que uno la compra y la guarda en el bolsillo. La victoria es una actitud. La victoria es un lugar espiritual donde uno llega, donde uno entra. Y está en vos a que te dejes hacer salir de ahí o no. Yo durante todos estos años he vivido en gran victoria. He pasado por luchas, por tormentas, por pruebas, pero he estado en gran victoria. Así dice la Escritura, en el Cantar de los Cantares. Decía que nadie me despierte de este amor. Que nadie me despierte, que nadie
me haga despertar de este sueño, decía la mujer que estaba enamorada, hasta que yo quiera, decía, porque ella quería seguir soñando, porque el sueño le era grato, porque en el sueño ella tenía esperanzas, tenía sueños. Soñaba que la persona que ella quería le correspondía en el amor. Soñaba que estaban juntos. Entonces decía que nadie me despierte de este amor y que nadie me despierte de este sueño hasta que yo quiera. Porque él era un sueño grato. Ella había entrado a un lugar donde estaba en bendición, donde estaba en alegría. Sabes que la victoria es un lugar espiritual donde entras y puede pasarte lo que sea, pero tienes victoria. Puede venir el diablo como sea, pero tienes victoria, tienes bendición. Puedes atravesar pruebas, luchas, dificultades, peligro, espada, hambre, desnudez, tribulación, dice la Biblia. Lo que fuere, pero estás en victoria. Aquel mismo que dio esta declaración, que dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Peligro, espada, hambre, desnudez. Lo presente, lo porvenir, cosas creadas. Nada ni nadie. Él mismo dijo: he sido enseñado en todo y he aprendido en todo. He aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Sé vivir cuando tengo abundancia y sé vivir también cuando tengo escasez. Para todo estoy enseñado y estoy preparado, dijo él. Y luego de esa declaración dijo: ¿qué me importa además lo que venga? Que venga lo que venga. Terminó diciendo esas palabras y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Todo lo puedo en el Señor que me da victoria. No importa cómo ande, no importa la circunstancia que atraviese. Porque había aprendido. Cuando uno aprende, cuando uno crece, cuando uno escucha la voz de Dios y asimila el conocimiento del Señor, la fe, es cuando uno avanza. El niño está creciendo constantemente. El Señor dijo: tienes que ser como el niño. Algunos dicen: a mi edad, ¿qué me van a enseñar? Bueno, ese es tu problema. Pero la palabra de Dios dice que debe ser como niño. No como niño. Algunos, como hacían en una iglesia, que un día no sé quién se le ocurrió traer chupetes y le dio a todos porque decían que tenían que ser como niños. Eso ocurrió, no sé, una de las tantas locuras que ocurren acá en la tierra. Pero la palabra no se refiere a eso. Se refiere en parte a la inocencia que tiene el niño, en parte a la capacidad de olvidar, en parte al poder dejar las cosas de lado, al no tomar las cosas demasiado en serio cuando alguien te hace un daño, cuando alguien te hace un mal. Y el Espíritu Santo me dijo: y en parte muy importante es que el niño siempre está aprendiendo. Le enseñas a un niño y aprende. Le enseñas a un grande y le cuesta el doble. Yo a mis nenes los puse desde los 5 a uno y desde los 6 años al otro a tocar la batería. Y les enseñaba. No llegaban al asiento, tocaban parados. Por ahí tengo fotografías, incluso videos, que no podían sentarse. Mi esposa me decía: pero son chiquititos. Yo le digo: es que están en la edad para aprender. Después, cuando uno es grande, le cuesta el doble aprender. Porque los brazos no se acostumbran a ciertos movimientos, a ciertas posturas, le duele la mano. Pero cuando uno es pequeño, puede aprender fácilmente. Cuando uno es niño, no le cuesta aprender. Cuando uno está hecho un viejo en el espíritu, está hecho un viejo espiritual, es como un viejo terco y obstinado, dice la Biblia. No hay esperanza más de él. Está obstinado, está terco, no va a aprender más. Pero si abre su corazón a Dios, la Biblia dice: os es necesario nacer de nuevo. Nacemos de nuevo, tenemos esperanzas nuevas. Hace un par de días anduve viendo una de las obras que estamos levantando, uno de los templos que estamos levantando, y pasé a ver otro lugar donde ya habían tirado cimientos hace un tiempo los hermanos, y por uno u otro motivo esa obra quedó paralizada, pero estaban todos los cimientos hechos, todas las bases, parte del piso. Esos dos lugares estuve viendo. Y cuando pasé por la segunda obra, llego a la iglesia que ya está establecida, que hay hermanos, una congregación. Y no es una iglesia muy grande, no es un templo muy grande, a pesar de que el pueblo es pequeño, el templo medianamente, digamos que es mediano, pero no es tan grande. Pero la hermana, cuando yo llegué, miro para atrás y la hermana había construido 20 metros más para atrás. Y eran como 25 metros de fondo y 10 metros de ancho. Cuando yo entro y miro, y había levantado todo hasta una altura prácticamente ya solo para poner el techo, nada más.
Y yo le digo, hermano, tan rápido, si había pasado hace pocos meses y no había nada acá. Me dice, sí, pastor, porque yo quiero terminarlo. Y es una hermana grande con su esposo. Y cuando seguimos charlando, se sentó ahí en el púlpito, en la plataforma, y se reía y me miraba. Y me decía, pastor, ¿cuántos dolores de cabeza le di yo? ¿Se acuerda cómo le contestaba, cómo lo trataba, pastor? Me decía. ¡Qué paciencia que me tuvo! Me decía. Me miraba la hermana. Yo la miraba, era una hermana terrible, te puedo asegurar. Creo que todavía no hay alguna que le llegue más o menos en esta generación nueva. Era terrible la hermana. Me decía, tantos dolores de cabeza y tanto sufrimiento que le di, pastor. Pero le estoy dando frutos, ¿o no? Me dice y se ríe. Claro que sí, hermana. Y sí, dice, yo a veces veo lo que usted hizo por mí y por eso yo me animo a seguir lidiando con estos hermanitos que algunos tengo que son muy rebeldes, dice. Pero así digo, así como usted me tuvo paciencia a mí, yo le voy a tener paciencia a ellos para que aprendan. Claro que van a aprender. Serán bendecidos, serán enseñados por Dios. Aleluya. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor, y yo seré su Dios. Claro que sí. Si no puedes ser como un niño, dice el Señor, no puedes entrar al reino de Dios. Claro que no vas a entrar. Te va a costar muchísimo. No vas a poder aprender. Agarrá a una persona de 40 años o de 50 e intentá enseñarle un instrumento. Tal vez va a estar 10 años. Y tomá a un joven y tal vez en 2 o 3 años aprende un instrumento. Porque uno ya está como en otra etapa. Dice, yo la etapa del aprendizaje ya la pasé. Ese es un grave problema. Nosotros seguimos aprendiendo en Dios, siendo enseñados por el Señor. Dice la Escritura, y guiaré a los ciegos por camino que no sabía. Delante de ellos transformaré los cabrosos en llanura y las tinieblas en luz. Todo esto haré, dice el Señor, y no los desampararé. Los voy a guiar, dice Dios. Aun cuando pienses que ya está todo dicho en tu vida, cuando creas que ya te las sabes todas. Yo también pensaba que ya me las sabía todas. Hasta que empecé a leer la Biblia y me di cuenta que no sabía nada. Empecé a leer las Escrituras y empecé a darme cuenta que hubo hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros, que probaron con todo lo que nosotros estamos probando hoy para ser felices. Alguno dirá, pastor, pero en otro tiempo no existían los automóviles o las joyas. Seguro las de hoy no, pero sí existían las riquezas. Y había gente que se refugiaba en ellas para ser felices, al igual que hoy. Había personas que se deleitaban en su juventud y en sus fuerzas para poder encontrar la felicidad, al igual que hoy. En la importancia o en el estatus social que poseían, al igual que estos días. Por eso el predicador dijo, dijo él, el predicador, he enriquecido mucho, me he prosperado muchísimo, tengo un poder absoluto, tengo muchos bienes, he disfrutado de la vida y no me privé absolutamente de nada, dijo él. Sin embargo, dijo, este es el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Esto es lo que le da un gusto a la vida. Si no, la vida no tiene sabor. Así vino alguien a hablar conmigo y me decía, siento después de tantos años que como que no le encuentro el gusto a la vida. Como que me falta algo. Y empezó a venir a la iglesia. Empezó a acercarse al Señor. Hace unos días, cierto pastor me dice, que trabaje con nosotros, me dice, vino aquel hermano. Ay, ¿cómo anda? Le digo. Dice que ahora sí se siente bien, que ahora se siente alegre, con ánimo de vivir, con ganas, y que va a venir a la iglesia y va a seguir congregándose. Claro que sí. La Biblia dice que entonces nacerá tu luz, así como la mañana, y tu salvación se dejará ver pronto. Aleluya. Si no puedes aprender, estás perdido, porque el Señor quiere enseñarte aún más. Si piensas que ya no es el tiempo del aprendizaje, entonces no habrá bendición para tu corazón, no habrá bendición para tu vida. ¿Sabes cuánto te tiene que enseñar el Señor? Así como cierto matrimonio habló conmigo hace un tiempo y me decía, tenemos un problema matrimonial, y comenzaron a pelearse ahí delante mío. No, porque esto es así. Y el otro decía, no, porque es de tal manera. Y me miraban y decían, bueno, usted pastor diga. Yo le digo, yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Y la mujer me miró y
Se ve que ella escuchaba mucho los mensajes y ella consideraba que estaba bien su actitud. Y me miró sorprendida, dice, medio que se rió un poco, dice, nunca, mire que me imaginé que me iba a decir cualquier cosa, dice. Cualquier cosa, pero nunca me imaginé que usted me iba a decir una cosa así. La verdad que me dejó sin palabras, me decía. Yo le digo, pero eso es lo que dice la Biblia. Ustedes no vienen a pedir un consejo de un hombre, vienen a pedir un consejo de alguien que conoce la palabra de Dios, para que sean guiados por la palabra de Dios. Y el esposo igual me miraba y se reía. Algunos dirán, pastor, déle cuenta. Así hay algunos que dicen, dele, pastor, anímese, cuente. Así aprendemos, dicen algunos. Bueno, tal vez esto le puede ser de bendición a alguien que está atravesando la misma lucha. Te lo voy a contar. Según en esta familia, en esta pareja había problemas y el esposo decía, mi mujer es como que nunca está predispuesta para mí y no me atiende. Y a veces cuando yo quiero estar con ella, mi mujer se niega, porque ella está en el trabajo, viene, entra y sale y va para aquí, va para allá, y a veces va a la iglesia. Los dos creen en Dios. No, ella no es una creyente que viene todos los días a la iglesia, es una mujer que cree en Dios, tiene su fe firme. Pero no es una mujer como que el marido puede decir es una fanática que está orando y leyendo la Biblia, todo no. Simplemente que ella tenía su negocio, sus actividades, iba y venía de un lugar a otro. Y el marido decía, y siento que nuestra relación se está deteriorando. Siento que no encontramos el camino. Esa era una de algunas de las dificultades que ellos tenían y querían saber cuál era el consejo. Entonces, la mujer decía, bueno, lo que pasa es que yo necesito también tiempo para mí, y yo estoy cansada, y yo tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades. Y yo le digo, bueno, después de que hablaron, le digo, la palabra de Dios dice que la mujer no se niegue al hombre, ni tampoco el hombre se niegue a la mujer. Porque ya no le pertenece el cuerpo a la mujer, sino al marido. Y ya no le pertenece el cuerpo al marido, sino a la mujer. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Querés enojarte con alguien? Enojarte con Dios. Y si pensás que esta palabra puede ser de bendición a alguien, dale un fuerte aplauso a Dios también. ¡Aleluya! Viene la sabiduría de Dios y te aconseja y te sostiene. Y puedes decir, pastor, yo también quiero aprender. Quiero aprender para ser de bendición. Esta mujer se reía. Me decía, pastor, me imaginé que me iba a decir cualquier cosa, decía. Pero no eso. ¿Cómo que no me tengo que negar, que tengo que estar siempre dispuesta para Él? Bueno, le digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Yo no escribí la Biblia. Yo trato de vivir la Biblia. Yo no escribí el mandamiento. Trato de entender el mandamiento, vivirlo y luego enseñarlo. Pero el asunto es que después se fueron contentos. Dijeron, bueno, hablamos de otros temas que también la mujer tenía problemas. Porque decía, mi esposa es como que no nos cuida, no nos atiende, no está con nosotros. Y yo le digo, bueno, en eso la palabra de Dios dice que el hombre tiene que atender su casa, ser sostén, atender a su familia y entender que y cuidar a la mujer y entenderla como un vaso frágil, dice la Biblia. Y ahí le gustó a la mujer, así que una cosa le gustó a uno, la otra le gustó al otro y se fueron contentos. Pero si puedes aprender, el reino de los cielos se te abrirá delante tuyo. La Escritura dice, abrid pues las puertas eternas y entrará la gente guardadora de verdades. Cuando te pares adelante, las puertas eternas se abrirán solas. El reino de los cielos se te abrirá. No te será un esfuerzo tratar de entrar al reino de los cielos. Ya comenzarás a vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Y lo que el diablo haga ya no te dañará. Y lo que el diablo piense ya no te importará. Y las luchas que pases ya no te harán daño. Podrá el diablo tratar de destruirte, pero no podrá. La Biblia dice que aquel que ha sido engendrado por Dios te va a guardar. El Señor será un escudo alrededor de ti. Dice el Señor, tienes que ser como un niño, aprender. Yo hablé con muchos creyentes
que están enfrentando luchas, pruebas, y algunos creyentes de años. Y cuando yo les digo, mira, tenés que cambiar tu carácter, parece que le insultase a la madre, a los hijos, parece que les dijese las peores barbaridades. Y lo único que le decía, tenés que cambiar tu carácter, tenés que morir a tu forma de ser y pedirle a Dios que te enseñe a ser como Él quiera. Algunos dicen, ¿usted por qué es pastor? ¿Qué piensa que yo nací así, pastor? ¿Sabes cuántas veces tuve que ir a la cruz y decir, quiero que me crucifiquen otra vez acá? Se me está saliendo este clavo. Se me está saltando este. Os aseguro, dijo el apóstol Pablo, os aseguro, hermanos míos, que cada día muero, dijo él. Cada día crucifico mi carne. Cada día sacrifico mi forma de ser, mi carácter, para poder ganar la bendición de Dios, para poder obtener el reino de los cielos. Si no puedes morir a tu carácter, si no puedes nacer de nuevo, entonces no puedes aprender. Ya estás viejo. Y el viejo ya no aprende. Preguntarle a un viejo, dice, no, a esta edad, ¿qué me van a venir a mí con eso? Dice, ya estoy así, formado. Bueno, ¿sabes cuánto te costará entrar a la eternidad? Pero si puedes nacer de nuevo, ser como un niño, entonces podrás aprender, podrás darte cuenta que todo lo que viviste antes, tal vez muchos aspectos de tu vida, deben ser cambiados por Dios. Deben ser cambiados por la mano del Señor. Yo a veces oraba y le decía a Dios, cámbiame, cámbiame. Necesito tu espíritu para que me cambies. ¿Cómo cambiar el carácter? Cuando uno piensa que el carácter es algo más fuerte que uno. Cuando uno piensa que el carácter no se puede cambiar. Yo decía, uno como nace, nace. Pero después el Señor me decía, pues es necesario nacer de nuevo. Yo decía, bueno, Dios, cámbiame. Y cuando comencé a tomar una actitud de fe, Dios me empezó a bendecir. Dice la Biblia que así mismo hasta las aves enseñan a sus polluelos. Dice que el águila excita sus alas sobre su nido fuertemente, alborota todo el nido y pone a sus polluelos entre sus plumas y se los lleva a las alturas para que aprenda. Tal vez el primer vuelo de aquel polluelo tal vez piensa que la madre lo va a matar, como un pensamiento suicida de me voy a morir aquí. Pero es la forma de aprender, es la forma de avanzar, la forma de crecer. Y sabe ese animal que así su hijo o su polluelo, su cría, va a crecer. Si no, nunca va a poder volar. Entonces tiene que llevarlo a las alturas y de ahí lanzarlo, no queda otra. Y pastor, ¿y qué pasa si cuando vengo cayendo no aprendo? Eso tienes que respondértelo solo. La palabra de Dios dice que Él te da la capacidad, te da la bendición del Espíritu para que puedas aprender, para que puedas crecer, para que puedas retener la palabra de Dios, ponerla por obra. Él te da el poder del Espíritu Santo. Él dijo, les mandaré el Espíritu Santo de poder que estará entre vosotros y en vosotros. Él los ayudará en vuestras debilidades. Él les ayudará cuando estén caídos. Él los guiará hacia toda verdad. Si le pides ayuda a Dios, Él te guiará. Y si no puedes aprender, vas a seguir sufriendo durante largos días y muchos años. Pero si sabes que estás en medio de la altura, algunos se rebelan, dicen, ¿por qué estoy pasando estas pruebas? Dios dice, pero ¿por qué no aprendes de una vez por todas a glorificarme en la adversidad? Y uno no quiere aprender, se revela. Y vuelve otra vez la lucha y vuelve otra vez la prueba. Y Dios dice, ¿por qué no aprendes a glorificarme, a dar gracias por todo, aún en las luchas, aún en las pruebas? Y sabes, cuando das gloria a Dios en todo tiempo, creces. Cuando las cosas te van mal y puedes confiar en Dios, creces. Cuando alguien te trata mal y tienes tal vez la posibilidad de defenderte y de humillarlo y te retienes, creces y avanzas. Pero si no, te quedas ahí estancado. El Señor dijo, si no son como niños, no pueden entrar al reino de Dios. Y ellos se peleaban y decían, no, que yo soy mayor, no, que yo. Y lo que tenían era que aprender
Aprender de mí, dijo el Señor, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Era la forma. Cuando uno viene a los caminos de Dios, comienza a aprender muchas cosas. Y entre todas estas cosas que uno aprende a confiar y aprende a creer y aprende a esperar. Y aprende a vivir en bendición, no importa la circunstancia que le toque vivir. Aprende a confiar en Dios, sabiendo que Él promete y Él cumple. Yo le contaba hace unos días a ciertos hermanos que me escribió un mensaje, cierto pastor en el que estaban haciendo campañas ahí en la iglesia. Y llegó una mujer, aceptó a Cristo, conoció la bendición de Dios, empezó a conocer de la palabra del Señor, empezó a aprender de la palabra de Dios y comenzó a aprender a confiar en todo momento. Ella estaba en medio de luchas, de pruebas. Sumado a eso tenía conflictos en su salud, problemas en su salud. Después de 2 o 3 meses que se congregaba en la iglesia, que asistía y buscaba a Dios, se fue a hacerse estudios a Buenos Aires porque tenía problemas en los riñones y le habían sacado ya un riñón y tenían que chequearle el otro riñón porque le habían dicho que podía tener complicaciones, así que aún el que le quedaba tenían que chequear a ver si funcionaba bien, si estaba todo bien. Pero ella ahora había aprendido a confiar, había aprendido a creer. Algunos dicen, pastor, yo creo. Pero ¿cómo crees? Como ese que dijo, creo, y después dijo, pero ayuda a mi incredulidad, porque se dio cuenta que no creía poco. Él dijo, yo creo, pero después pensó y dijo, la verdad que creo, no me alcanza, dijo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Así hay algunos que dicen, Señor, yo creo que harás un milagro por mí, y luego dicen, creo, más o menos creo. A veces creo y cuando me voy a mi casa digo, ¿existirá Dios? Y viene la lucha, y viene el enemigo y roba la fe, y tienes que aprender a defenderte de los dardos del fuego que te tira el maligno. Tienes que aprender a defenderte en medio de las adversidades. Sabes que esta mujer fue a Buenos Aires y después volvió con una noticia al pastor. Le dice, pastor, ¿sabe qué? Me hicieron todos los estudios en Buenos Aires. Dice que está todo bien. Ah, ¿cómo todo bien? Dice, sí, está todo bien. Y más que bien, dijo la hermana. ¿Por qué? Dice el pastor. Porque, ¿se acuerda que yo le conté que me sacaron un riñón? Sí, decía el pastor. Bueno, cuando me hicieron los estudios, dice, señora, a usted nunca le pueden haber sacado un riñón. Si usted aquí estamos viendo que usted tiene los 2 riñones. Dios había hecho un milagro. Dios le había bendecido. Esta mujer dice, yo no sé lo que pasó, pero Dios me sanó. Dios me bendijo. En medio de la prueba, crees. Y no es que uno le nace la fe. Uno aprende a confiar. Uno aprende a creer. ¿Cómo aprendes a creer? Así como aprendes a creer en el vecino que te dice, don, si me presta un huevito, mañana le devuelvo. Y ahí le presta un huevito y al otro día le devuelve. Y si no te devuelve el huevito, entonces después ya no le prestas el aceitito. Así se reía uno de mis parientes porque tenían un vecino que le pedía todo. Decía, no tiene un huevito, decía. O mejor 2, decía. ¿Y sabes qué? Me quedé también sin aceitito, decía. No tenía nada. Todo pedía. Y cuando ves que Dios te responde en lo poco, entonces te animas a creer en lo más que viene, en lo mucho que vendrá. Y cuando puedes ser generoso con Dios, puedes confiar en tu economía y puedes dar a Dios. Luego aprendes que Dios te retribuye y luego puedes dar más. Yo en todos estos años, a Dios, para Dios no me mido. A Dios le doy todo lo que tengo. Así le contaba a un hermano, hablábamos de un congregante de nuestra iglesia, y yo mientras hablábamos le decía, yo me acuerdo que ese hermano, el primer auto que tuvo, se lo regaló mi esposa. Mi esposa también había tenido su primer auto, y después fue y se lo regaló. Y el hermano no lo podía creer, andaba contento con su auto para todas partes. Y Dios después nos prosperó más, y después regalamos otro auto para Dios, Dios nos prosperó más. Y regalamos otro y andábamos caminando en medio del frío, de la nieve. Pero no andábamos tristes, no andábamos en depresión. Estábamos aprendiendo a creer y aprendiendo a confiar. Se aprende a prosperar, se aprende a confiar, se aprende a creer. Yo a Dios le daba un poco y Dios me bendecía. Yo digo, sí, le doy más, me va a bendecir más. Le daba más a Dios y Dios me bendecía más. Luego decía, no, Señor, está bien que me hayas bendecido tanto, pero ahora voy a aprender aún más todavía. Tal vez ya estoy
en el jardín de infantes de la prosperidad. Quiero estar ahora en la primaria. Quiero pasar a otra etapa. Ahora quiero darte sin esperar nada a cambio. Al principio te daba, porque tu palabra dice que me ibas a prosperar. Y lo hacía. Y te daba más y me prosperaba el Señor más. Después dije, Señor, ahora quiero dar como una ofrenda, sin esperar nada a cambio. Quiero aprender a entregarte a ti parte de mi esfuerzo, parte de mi trabajo. Y empecé a dar para la obra de Dios. Y iba creciendo, iba madurando mi fe. El apóstol Pablo dijo, yo estoy enseñado para todo. Dijo. Había aprendido, puedo vivir en la abundancia, puedo vivir en la escasez, puedo vivir en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de bendición. No me importa, dijo él. En todo he sido enseñado. Y ahí creces. Y entras al reino de los cielos fácil. Y luego te das cuenta que no es pararse en una iglesia y ver si sos mejor pastor que otro pastor, si tienes mejor puesto que otro. Dice, Señor, quiero agradarte a ti. No voy a competir con ninguno de los que están aquí a mi alrededor. Quiero serte fiel, conocerte. Si alguien se quiere gloriar, dice la Biblia, si alguien se quiere gloriar en algo, gloríese en esto, gloríese en conocerme y en entenderme, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Santo es Dios! Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Jesús trajo un niño y dijo, si no fueren así como este niño, no pueden entrar al reino de los cielos. No pueden aprender. El pastor les quiere enseñar algo y dicen, sí, pero no aprendes. El niño aprende. ¿Y saben la diferencia del niño? El niño con lo que aprende, lo practica y lo quiere hacer. Ve que otro niño salta y él va y practica saltar. Ve que otro niño salta en un pie. Yo me reía cuando veía a mis hijos crecer, porque a veces venían contentos porque habían aprendido a pararse en un pie. Y era como algo, una pirueta extravagante, extraordinaria. Pero lo habían visto otro niño y dijeron, tal vez yo lo puedo hacer, y lo hicieron. Y así lo ves en Dios, lo escuchas en hombres de fe y lo pones por obra. No es escucharlo. La Biblia dice, no sean oidores olvidadizos. Sed más bien hacedores de la palabra, no antes que oidores. Para escuchar cualquiera escucha la palabra de Dios, tienes que empezar a practicar todo lo que escuches. Algunos dirán, pastor, hay cosas que usted habla que son tal vez muy difíciles para mí. Empieza por las más fáciles. El niño no empieza aprendiendo a manejar un auto. Comienza aprendiendo a andar en un triciclo, en una bicicleta con ruedas. Y ahí va pasando un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Pero el niño escucha y lo pone por obra. Trata de hacerlo. Escuchas esta palabra, trata de ponerla por obra. ¿Quieres ganarte el corazón de Dios y estar en la presencia de Dios? Sé como un niño, aprende. Cuando llegues a tu casa, en tu habitación, en tu cuarto, te tires a la noche en tu cama y tal vez no puedas dormir, dile, Señor, ¿qué es lo que está mal en mi vida? Tan orgulloso vas a ser de pensar que estás haciéndolo todo bien. Tanto orgullo vas a tener de creer que nada te sale mal. Yo tuve que tomar esa actitud de decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me puedes enseñar? Luego abría la Biblia y veía una historia y decía, Señor, esto me falta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces. Y dice, el Señor dijo, antes bien más digo, hasta 70 veces 7. Digamos que siempre tienes que estar dispuesto para el perdón. Siempre. Y cuesta perdonar. Claro que cuesta perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Parecería que es más fácil guardarse el orgullo y el rencor. Pero si quieres entrar al reino de los cielos fácil, sin que te sea una carga. Algunos dicen, servir a Dios es como que uno está en un convento. Pero no, buscar a Dios es fácil. Por eso el Señor dijo, ligera mi carga, liviano mi yugo. Dame tu carga, dice el Señor, y yo te daré la mía. Y es ligero, pero cuando uno hace las cosas bien, lo bueno te sale en forma natural, espontánea. No te esforzás para no odiar a esa persona. O pones una sonrisa así de hipócrita. No, pones una sonrisa de perdón, como diciendo, Dios me perdonó de tantos pecados. Ya me olvidé de lo que me hiciste. Y es fácil perdonar. Es fácil olvidar.
Pero cuando no tienes el carácter de un niño que quiere aprender, cuando sientes que ya estás maduro y viejo y hecho y derecho, dicen algunos, más que derecho, muy torcidos, pero si no puedes aprender, te estancarás toda tu vida, te morirás en todas las malas mañas que aprendiste de la vida. Si hay alguna persona escuchando este mensaje por radio, por internet o por algún medio digital que hoy quiera aceptar a Jesús, que hoy diga, Señor, yo quiero aprender, yo no quiero morir como un viejo terco y obstinado. Perdí familia, perdí esposa, perdí hijos, perdí amigos. ¿Qué más voy a seguir perdiendo? Hasta la alegría de vivir, las ganas de seguir confiando que los días que vienen serán días buenos, días de bendición. Ya no pierdas más. Basta con todo lo que perdiste. Ahora es tiempo de recuperar parte de lo que se perdió. Tomando el primer paso de fe, diciendo, Señor, quiero que entres en mi corazón. Quiero que me enseñes. Quiero ser enseñado por ti, guiado por ti. Si alguien quiere aceptar a Jesús hoy, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y los que desean hacerlo, repitan esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de los Cielos. Aleluya. Bien fuerte al que vive. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.